Volviendo con el ejemplo de la biblioteca, en esta ocasión os quiero mostrar otro tipo de consultas un poco más avanzadas. Tengo aquí creadas ya la tabla libro, la tabla préstamos y la tabla socios, y he incluido una serie de datos que nos van a venir bien para poder trabajar con las consultas y poder extraer datos. Concretamente, en la tabla de libro tenemos aquí 6 libros con sus títulos, autor, número de páginas y el género al que pertenece cada uno. Tenemos también la tabla de socios con, como definimos anteriormente, 5 socios, ¿vale? Con su nombre, apellidos, dirección, código postal, población, provincia, fecha de nacimiento, campo si no desempleado y el teléfono incluido. Y una tabla de préstamos que iba numerando estos préstamos que se producían en nuestra biblioteca, para quién iba este código de socio, para qué libro se está prestando, qué fecha de salida y un importe de esa salida de libros. Vale, bueno, pues ahora tenemos estas 3 tablas de nuestra base de datos biblioteca con una serie de datos incluidos. Una vez tenemos esto, nos podemos ir a crear y podemos hacer todo tipo de consultas. Recordad también que tenemos la base de datos, tenemos las tablas relacionadas, ¿vale? Como vimos en el otro capítulo, y podemos crear consultas utilizando la opción de crear diseño de consulta, consultas muy interesantes incluso que pueden incluir más de una tabla. Por ejemplo, vamos a empezar haciendo de las más sencillas a las más complejas. Podemos coger de una tabla socios simplemente, y de los socios pues queremos saber el número de socio, el nombre y apellidos y la población de donde son nuestros socios, ¿vale? Una consulta sencilla de 4 campos. Le damos a ejecutar, tenemos aquí nuestros socios, nombres, apellidos y población de donde vienen, ¿vale? Tengo esta serie de información. Puedo volver al campo de diseño y fijaros, una opción muy interesante que nos ofrece Access es, por ejemplo, ver la vista SQL de esta consulta. Le damos aquí a vista SQL y podemos ver el código SQL de la consulta que he creado anteriormente. En nuestro caso está diciendo que es una select socios, o sea, número de socio de la tabla socios, además el nombre de la tabla socios, los apellidos de la tabla socios, población de tabla socios, todo incluyéndolo de la tabla socios. Fijaros que cuando un número tiene espacios en blanco, perdón, cuando un campo tiene espacios en blanco en el nombre del campo, tenemos que incluirlo entre corchetes. ¿Vale? Pues le damos a ejecutar y volvemos a tener la misma consulta, pero insisto que es una vista interesante, es una buena forma de empezar a conocer el lenguaje SQL. Este lenguaje tan famoso, muy extendido y muy útil para base de datos, Access, de forma visual, generando la vista de diseño, estas opciones de aquí, nos va generando en vista SQL, automáticamente nos escribe el código SQL relacionado con esta consulta. Fijaros que conforme voy modificando nuestra consulta, Access automáticamente modifica el código SQL. Por ejemplo, de estos socios quiero saber solo los que son, por ejemplo, de Alicante. Pongo como criterio Alicante. Fijaros que se voy a ejecutar, solo me aparecen 2, Rosa Molina y Ana Castelló. Y si le doy a la vista SQL, el código es parecido al anterior, pero se ha incluido el where, que es una condición donde socio población es igual a Alicante, ¿vale? Sin tener que escribir nada de SQL, estoy empezando a conocer este lenguaje tan interesante. Si quiero hacer alguna consulta más avanzada, sobre esta misma lo voy a hacer, voy a eliminar los campos que tengo aquí incluidos, y en vez de hacerla solo sobre la tabla socios, voy a incluir también, pues por ejemplo, la tabla préstamo, y le damos a incluir en mostrar tabla, esta nueva tabla, y tenemos ahora las 2 tablas disponibles para agregar campos indistintamente de cualquiera de las 2 tablas, y podemos hacer otro tipo de consultas. Por ejemplo, queremos saber, imaginaos que queremos saber, pues qué sé yo, los socios, número de socios, que estén desempleados, qué importe nos están generando, ¿vale? Fijaros que el importe lo tengo en la tabla de préstamos y estos 2 campos los tengo aquí. En el momento le doy a ejecutar, pues fijaros que tenemos el socio 2, que el campo desempleado está vacío, 7. El socio 2 tiene otra entrada con valor 4 y el socio 4 entrada 3.
¿vale? Y bueno, a lo mejor esta consulta se nos queda un poco pobre, además del número de socio, podríamos saber, por ejemplo, nombre y apellidos que podemos incluir ahora. Entonces nos está dando, pues, de Juan Palau, que tiene las dos entradas, el socio 2, Juan Palau, nos está diciendo que no es desempleado, ¿vale? Y Joaquín Murillo, también no desempleado, nos ha sacado pues esta segunda entrada de número de socio. Podríamos decir que queremos incluir solo los que estén desempleados, verdadero, podríamos incluir aquí. Lo que pasa es que como no tenemos ninguna entrada nos dará vacío, ¿vale? No hay nadie que esté desempleado que haya sacado con ningún importe. Esto, si miramos en la tabla préstamos, ¿vale? Solo han prestado libros de momento en estas fechas el socio 2 y el socio 4. Y si miramos los socios, el socio 2 es Juan, no está desempleado, y el socio 4. Si dejamos a Joaquín, lo vamos a desemplear, lo vamos a dejar como desempleado, ¿vale? Voy a cerrar para guardar estos datos. Si ahora volvemos a hacer la consulta y buscamos algún desempleado que haya sacado, pues en el momento ejecutemos esta consulta nos dará que Joaquín, ¿vale? Que sí que está desempleado, sacó libros con importe de 3 euros. Fijaros cómo puedo preguntar prácticamente de toda la base de datos siempre que la implemente bien y la estructure bien. Otro tipo de consulta, vamos a probar otro tipo de consultas también muy interesante. Mirad, por ejemplo, podemos incluir de cada población qué importe nos está generando cada población, ¿vale? Y tenemos aquí, le vamos a ejecutar, nos dice que de San Juan 7, San Juan otra vez 4, de Novelda 3, son los importes de la salida del libro. Bueno, tenemos poca información y están saliendo pocas cosas, pero si la base de datos fuera más completa saldría toda sin problemas. Y por ejemplo también, ya que tenemos esta información interesante, si tuviéramos mucha información, fijaros en esta opción de totales, nos permite por ejemplo agrupar, sumar todos estos importes que estén agrupados por cada una de las poblaciones. Y esto reduciría las dos entradas de San Juan, las sumaría hasta 11 euros y las de Novelda las dejaría a 3 euros. ¿Vale? Con esta entrada adicional lo que hago es sumar pues datos que estén agrupados por la misma población. Recordar que todas estas consultas que estoy haciendo en cualquier momento podemos pasar a ver su vista SQL y fijaros cómo Access automáticamente está generando este código SQL donde nos indica cómo está trabajando esta consulta. Este código nosotros lo podemos coger aquí, lo podemos cortar, pegar, utilizarlo en alguna base de datos que tengamos con algún motor SQL para hacer consultas, funcionaría perfectamente. Fijaros cómo esta consulta es un poco más compleja, ya el código es un poco más complicado de entender. Estamos creando aquí, o sea, buscando la población de la tabla socios, sumando el importe de estos préstamos con la función sum, y esto se le pone una etiqueta en el campo suma de importe. ¿Esto de dónde lo tiene? De las tablas que están creando una intersección, ¿vale?, entre socios y préstamos, de tal forma donde el número de socio coincida con el código de socio de la tabla socio con la tabla préstamo y se agrupa por la población. Fijaros que ya es una consulta SQL un poquito más difícil de entender y más difícil de escribir directamente, si no fuera porque Access automáticamente, utilizando la vista y diseño, podemos ir nosotros colocando de forma visual los campos y nos genera el SQL. Yo os recomiendo, si estáis iniciando el lenguaje SQL, que es una buena forma de empezar, porque si entendéis bien la base de datos siempre podéis entender mucho mejor el lenguaje SQL.